Bueno, para conversar sobre el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el presidente chino Xi Jinping, tenemos a Carla Oliva. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Cooperación Internacional y también es la coordinadora del Grupo de Estudios China-Argentina del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política, ¿verdad? Así es. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por venir. Bueno, la primera pregunta gira en torno a cómo viste la participación de la Argentina en el G20 y luego de eso pasar un poco a conversar cuáles son los acuerdos bilaterales que a grandes rasgos se firmaron entre la Argentina y China y qué consecuencias tendría para la Argentina la firma de estos acuerdos. Bueno, con respecto al G20, creo que para Argentina fue exitoso. Había poca expectativa con respecto a las posibilidades de un documento final consensuado. Veníamos con el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Trump había anunciado que no se iba a reunir con Putin. Entonces veníamos en una situación bastante conflictiva entre los principales actores. Sin embargo, se logra un documento final consensuado. Argentina logra organizar una cumbre sin episodios violentos, que era uno de los grandes temas en torno de los cuales giraban las preocupaciones. Bueno, tuvimos por primera vez muchos jefes de estados de los estados más importantes del sistema internacional visitándonos. ¿Consideras que es cierto que es algo que no va a suceder en las próximas décadas, un evento como el G20? Sí, que es muy difícil. Lugar en la Argentina. Es muy difícil que pueda volver a repetirse. Y se mostró una cara exitosa, amigable, se mostró mucho soft power, mucha cultura con el evento en el Colón. Hubo mucha repercusión internacional positiva sobre la cumbre, con lo cual creo que para Argentina fue mucha ganancia o todo ganancia en esos términos. ¿Y en base al vínculo o la relación bilateral entre Argentina y China? Bueno, la relación bilateral entre Argentina y China es una de las relaciones centrales para la política internacional argentina. China es nuestro segundo socio comercial en importancia después de Brasil. Hace muchos años que le estamos dando mucha importancia a China, ya desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Hay un hilo de continuidad en una política exterior que habitualmente es rupturista, que se caracteriza por quiebres. En este caso vemos continuidad y profundización de las relaciones bilaterales en todas las dimensiones. Yo creo que ha sido muy positivo el encuentro con el presidente Xi, solamente quedó pendiente uno de los temas quizá más discutidos, que es el tema de la central nuclear, que se había acordado, que se viene negociando desde 2015, pero las noticias de hoy dan cuenta de que es probable que antes de marzo tengamos la firma de el convenio para que China nos provea un reactor propio, que es el Hualong 1, para construir la central nuclear Atucha 4. Bien. En relación a lo que vos decías, del hilo de continuidad, también se habló de una nueva era en esta relación. O sea, entonces, si hay una continuidad, ¿cuál sería el cambio de esta nueva era que se plantea en la relación? Claro, China utiliza términos diplomáticos para caracterizar las relaciones bilaterales con los diferentes países. Nosotros en 2004 firmamos una sociedad estratégica con China. A partir de 2014 somos socios estratégicos integrales y el presidente chino lo que dijo es una nueva era en la sociedad estratégica integral. Esa fue la oración. Hay un plan de acción nuevo, ¿verdad? Hay un plan de acción 2019-2023 que es muy denso, tiene mucho contenido, incluye todas las áreas de las relaciones bilaterales y yo creo que lo que quiso decir el presidente Xi es que, realmente ahí no es un relanzamiento de las relaciones, sino una profundización de las mismas, porque si bien habló de una nueva era, alude a lo que ya existe en el vínculo bilateral. Bueno, también hay una profundización y una continuidad en la política exterior o bilateral que se planteó entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en la cuestión del swap. Se amplió el swap entre ambos países. Sí, hubo una ampliación del swap, que es una estrategia que utilizó Argentina hacia 2009, cuando teníamos restricción para acceder a los mercados internacionales y comprar dólares. Había unos cuantos problemas para acceder a esos mercados y China comienza a ofrecer swap o intercambio de divisas que se hace entre gobiernos, entre instituciones bancarias, en este caso es entre los bancos centrales,
y esto responde a una necesidad de Argentina, por un lado. Recordemos que, por ejemplo, a principios de este año, China apoyó a Argentina en los momentos de crisis cambiaria, ampliando el swap, que nuevamente se amplía en estos días, pero por otro lado responde a la necesidad que tiene China de presentarse como un actor financiero internacional de primer orden. Recordemos que China inicia toda una estrategia a finales de los 70 de apertura al mundo y busca inversiones en el exterior, busca divisas, pero a partir de mediados de la década del 2000, China inicia una salida al exterior. Comienza a invertir y comienza a ofrecer créditos y su objetivo es transformarse en un actor financiero de primer orden. Y en ese sentido su moneda, el yuan, es una de las que ahora se utiliza para cotizar los créditos en la cesta del Fondo Monetario Internacional, del cual además China es uno de los principales socios en cuanto a cuota. Quiere decir que cuando China nos apoya a nosotros a principios de este año, o a mediados de este año cuando se da la crisis cambiaria, es muy importante porque es uno de los que tiene muchos votos en el Fondo Monetario. Bien, y tengo una consulta también que gira en torno al swap. ¿Eso forma parte de las reservas argentinas y los argentinos podemos utilizarlas o no, a esas reservas en yuanes? Y después, ¿eso cómo funciona? ¿Tenemos que pagarle intereses a China en base a si hacemos uso de esas reservas en yuanes o no? Eso es una utilización, como bien vos decís, para las reservas del Banco Central, pero también la idea es utilizar esa moneda para el comercio bilateral. El comercio mundial, en general, se maneja a través del dólar. La idea de China es que comience a manejarse cada vez más a través de su propia moneda, con el objetivo de ser una potencia global. Todas las aristas de la política internacional tienen que estar cubiertas y esa es una de las grandes debilidades que presenta China. Cuando uno piensa en monedas internacionales, piensa en el dólar, en el euro, en el yen si quiere ir a Asia, pero no piensa en el yuan. Entonces, la idea es instalar esa moneda para el comercio mundial. Bien. Bueno, yo tenía una pregunta en relación más a la balanza comercial entre ambos países y a los acuerdos que se firmaron en el G20. Si alguno de los, o varios de los acuerdos que se firmaron tienen el objetivo de disminuir este déficit que tiene Argentina en la balanza comercial con China. Sí, es muy interesante lo que preguntas. Argentina desde 2008 tiene déficit en el comercio bilateral, es un déficit muy importante. ¿Y Estados Unidos también? Sí. China tiene, superávit, contrariamente, ¿no?, en su comercio mundial, con lo cual los principales socios, Argentina no es uno de sus principales socios, pero los socios comerciales en general tienen déficit con China. Bueno, el tema es que cuando inicia su gobierno Mauricio Macri, uno de los primeros objetivos es mitigar ese déficit en la balanza comercial bilateral y, los que hacemos seguimiento de las actividades de la embajada en las redes o de los ministerios de producción y demás, vemos cuáles son los objetivos y podríamos rastrear esos objetivos. Más allá de la apertura de mercados para productos puntuales, como ahora se publicitó mucho el de la cereza o arándanos, o diferentes productos puntuales, resulta interesante ver que el presidente chino le ofreció a Mauricio Macri mitigar el déficit en la balanza comercial bilateral aumentando los turistas chinos que vengan a Argentina. Entonces, a través, de otro sector, del sector servicios, equilibrar un poco ese comercio tan desparejo. Claramente hay un fuerte interés porque los turistas chinos viajen a nuestro país, cada vez hay más turistas chinos en el mundo, son de los más importantes en el mundo por cantidad, ese sería el objetivo. Y la última pregunta que te quería hacer gira en torno a la creación o el interés de crear un Instituto Confucio en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Mi consulta mi pregunta en realidad gira en torno a ¿en qué otras aristas China también se está convirtiendo en un jugador internacional de peso? Y ahí creo que hay una impronta muy fuerte de que se estudie, que nos corramos un poco del eje occidental y nos vayamos a Oriente. Sí, de hecho, si no me equivoco, algunos de los acuerdos también tenían que ver con comunicaciones, con medios de comunicación, con relación entre universidades. Bien. China, desde que se proclama la República Popular, le da mucha importancia al tema cultural. No voy a hacer un recorrido histórico porque sería medio aburrido, pero le da mucha importancia a la variable cultural. En los últimos, ya
en los últimos años el tema de la diplomacia cultural, de prestarle atención al poder blando, al poder de atracción de la cultura, toma cada vez más relevancia. Entonces, ¿qué hace China? Bueno, desarrolla una política exterior que se llama Diplomacia de Desarrollo Pacífico. El eje de esa política exterior es la idea de la armonía de Confucio. Recuperan a Confucio, a quien habían perseguido en la época más dura del maoísmo, recuperan la figura de Confucio, los valores de Confucio, y eso lo hacen en materia de política exterior. Decir, bueno, no somos un peligro, nuestros principios son no hagas a otro lo que no querés para vos mismo, queremos la armonía en el mundo, y a la vez comienzan a abrir institutos Confucio en todo el mundo, con la idea de esparcir el idioma chino, la escritura, que son tan complicados para aprender, pero también la cultura, los artes, las artes chinas. Entonces, esto es tiene un paralelismo con esto que vos mencionabas, por ejemplo, con la cultural norteamericana. Exactamente, no recuerdo el nombre, la cultural inglesa o la... sí, Aricana, todos los institutos de enseñanza de idiomas que son de países occidentales. Que han tenido esa función. Y la idea es acercarnos a esa cultura. Entonces, cuando uno la conoce, se acerca, pierde el miedo, se hace más previsible, el conocimiento genera más empatía hacia sus políticas. Entonces, también hay muchos intercambios, siempre con la finalidad de que aquellas futuras élites, los estudiantes de hoy, que van a ser futuras élites, conozcan el país, se sientan cercanos y no tengan miedo de relacionarse con China. Si China asciende como un jugador, termina de instituirse como quizás la economía más importante del mundo, ¿crees que va a ser distinto de la hegemonía que estuvo Estados Unidos? ¿Se va a acordar de que alguna vez fue subdesarrollado o tercermundista? Es una pregunta para responder durante un largo rato, hay muchos temas allí. China tiene culturalmente la idea de que es la civilización más avanzada de la historia. El carácter de China representa el centro del mundo. Ellos mismos se sienten en el centro del mundo. Eran la civilización central del mundo. Así que ha tenido un rol hegemónico ya en la historia. El planteo de China es un rol amigable, es una hegemonía benévola, y además plantean un mundo no hegemónico, pero no hemos visto eso en las relaciones internacionales. Es completamente nuevo. Sería completamente nuevo. Si llega a suceder, ¿verdad? Sí. Bueno, Carla, te agradecemos muchísimo por haberte acercado y por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Blood squirt, stop, shirt like me on a tree. After I count